Buenos días, doctores, ¿cómo están? Doctor Nelson, muy buenos días, ¿cómo va? Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Doctor, buenos días, muy Doctor bien, Nelson, buenos gracias. días. Doctor, buenos días, compañeros, buenos días. Bueno, doctores, ¿cómo me les fue con ese ejercicio el día viernes? Bien, profe, muy bien, gracias a Dios. Bueno, que sí aclaró o sí aprendieron conceptos, pues una vez efectuada la lectura. Sí, señor. Nótese, mis doctores, que esta sentencia, más que una sentencia, es como un pequeño manual de derecho penal en donde se indica por parte de la Corte Suprema de Justicia cuáles son las distintas concepciones de la forma de participación en el delito. Cómo la Corte aborda conceptos como el de autoría, coautoría, complicidad, interviniente, de hecho va más allá, hasta alguna clase de autoría mediata en grupos organizados de poder. A donde yo y mis doctores es que esta sentencia aún está vigente. Esos son los conceptos sobre participación que maneja en la actualidad la Corte. Ahora bien, doctores, no he tenido tiempo de leer los trabajos, en esta semana me pongo a leerlos, pero ¿quién desea socializar su respuesta? ¿Quién desea decirme o decirnos, acorde con lo consagrado en la sentencia 29221, cuál es la diferencia entre, pues, autoría, determinación y complicidad? ¿Quién desea hacer el uso de la palabra? A ver, Jonathan Cueto, ¿está en clase? Sí, señor. Cuénteme, Jonathan, ¿cuál es la diferencia entre autoría, coautoría, complicidad y determinación? Coautoría, complicidad y determinación. Sí, Pues de señor. acuerdo al trabajo que yo realicé y a su vez leyendo un poco de la sentencia, pues yo entiendo que determinación es básicamente como una forma de participar de acuerdo a cualquier medio, de más o menos como sugerir al autor directamente de la conducta. Y pues la complicidad básicamente sería como una ayuda de la misma. Y ya prácticamente la coautoría es determinar la intervención de la conducta que se va a cometer. Listo, Jonathan, pero entonces, si usted tiene un caso en sus manos, ¿cómo distingue que una persona es cómplice a que una persona sea coautora? O sea, ¿cómo usted puede llegar a distinguir si alguien participa en un delito? Son varias personas, de hecho son varias personas porque estamos partiendo de la base que son varios los que están participando en el delito. ¿Cómo uno distingue si la participación de alguno de ellos se puede tener en cuenta como una complicidad o como una coautoría? Eh, pues de acuerdo a lo que alcancé a estudiar de esta sentencia, tengo entendido de que la complicidad se presenta en una cooperación de la persona de un hecho, una cooperación dolosa de un hecho punible. Entonces yo creo que partiendo de ese punto podría yo determinar cuándo es coautoría y cuándo es complicidad, puesto de que la complicidad es básicamente contribuir a un solo hecho o a un solo, una sola cosa en específico. Pero ya la coautoría es básicamente contribuir a todos los hechos que se pudieran cometer, porque básicamente es llegar a un acuerdo común entre todos los asociados que van a participar en esta conducta. Vale, Jonathan. Entonces le voy a pedir el favor que siga muy pendiente y que esa intervención la borre.
¿Para qué? Para que después ya tengamos la intervención exacta de cómo se distingue cuándo es coautoría y cuándo es complicidad. ¿Listo, Jonathan? Listo. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice Carlos Roberto Zamora? Buenos días, profe. Buenos días. Profe, yo hice mi trabajo y lo enfoqué en tres formas, tanto de la coautoría, de la determinación y de la complicidad. Lo enfoqué en tres cosas. Primero que todo, en la forma de intervención. ¿Cuál es la diferencia entre las tres? La forma de intervención, o sea, las actividades que realizan cada una de las personas que intervienen en el delito. Esa es una de las principales diferencias entre las tres formas de que estamos analizando en este momento. La segunda es el control o dominio del hecho, o sea, qué tanto tenían control la persona que está participando en el hecho, si tenía control o no de la actividad, y sobre la materialización del hecho punible. Y la tercera que lo enfoqué es en la influencia en el resultado final, que es en lo que más influye. Por ejemplo, en la coautoría, ahí la sentencia de casación de la Corte nos hacía un ejercicio que era extraer mentalmente de la escena del delito a esa persona y determinar si participó activamente, si su participación influía en la materialización del resultado o no influía en la materialización del resultado. Cosa diferente la diferenciación entre la coautoría y la complicidad es que el coautor participa activamente en la materialización del hecho y cada una de sus intervenciones es fundamental para que se dé ese resultado final. Mientras que la complicidad, si usted extrae mentalmente de esa persona, no influía en el resultado final, porque la complicidad es una participación, aunque mínima, en el hecho punible, es mínima y no influye en su resultado final, mientras que la coautoría sí influye bastante en el resultado final. El determinador limita su conducta como persona a aconsejar o a inducir al otro a cometer un delito. Recuerdo mucho que el profesor Edgar nos hacía la precisión que era la persona como detrás del escritorio, la persona detrás de que hacía era influir mediante consejo, mediante inducción a la otra persona a cometer un delito. Él no participa activamente de la conducta, participa en ese sentido de inducir. Esa parte de inducción, obviamente, si no se materializa el hecho, no puede ser catalogado como una conducta punible porque solo la ideación no puede ser, no es castigado, pero al final sí tiene influencia en el hecho porque con su consejo, con su inducción, influyó en el resultado final que fue que otra persona cometiera la conducta punible. Listo, Carlos Roberto, gracias. ¿Qué nos dice John León? Hola, profesor, buenos días. Buenas. Bueno, la respuesta mía fue que parecieran términos muy parecidos, pero en realidad cada uno de ellos se ajusta a los diferentes niveles de participación de una persona en la ejecución de un delito. Y con eso ayuda para determinar o decidir lo que es la sentencia. La diferencia entre la complicidad y la coautoría en el delito es que el cómplice no tiene dominio del hecho punible, sino que presta apoyo o colaboración tras la ejecución del delito para obtener un beneficio. En cambio, el coautor tiene el dominio directo en la ejecución del hecho punible. Entonces, mientras que el coautor ocasiona el delito, el cómplice actúa en papel de condicionante. Bueno, y venga, John, cuénteme, porque usted me está hablando de un término de pronto un poco complejo. ¿Qué es eso de dominio del hecho? Es la persona que lleva la ejecución del delito. Porque ¿cómo sabemos? Porque aparte de la fría letra de la ley o de la fría letra de la sentencia, ¿cómo nosotros en unos hechos, cualquiera que sean los hechos, podemos determinar si una persona tiene dominio del hecho o no? Porque, digamos, yo lo entendí que es la persona que directamente está, digamos, vinculada o es la persona que está idealizando el delito. O sea, venga a ver, John,
si usted se pone de acuerdo con otra persona para matar a un tercero, entonces dos personas se ponen de acuerdo para matar a un tercero y dentro de ese está John. Y dice, bueno, va a haber una división de trabajo. Cada uno va a aportar algo al delito. Entonces, dentro de esa división de trabajo, se ponen, dentro de la ejecución del delito, se ponen de acuerdo que lo van a matar con un arma de fuego. Ah, bueno, listo, va a ser con un arma de fuego. John, su participación se concreta a conseguir el arma de fuego. Entonces John consigue el arma de fuego, va a un sitio donde sabe que clandestinamente venden ese tipo de armas y se la entrega al otro, pues a la otra persona. Y la otra persona espera unos días, hacen un trabajo de inteligencia a esa otra persona y por ahí en un mes, ya cuando ve que ha hecho un trabajo de inteligencia previo, lo asesina. En ese caso, John, ¿usted tenía dominio del hecho? O sea, yo fui el que conseguí el arma, el que fui y Claro, conseguí el arma. usted fue y consiguió el arma, usted fue y la compró en el sitio, sabía dónde vendían clandestinamente esas armas, se la entregó a la otra persona y la otra persona dentro de un mes, cuando consideró que se daban las circunstancias para asesinar a esa persona, pues le propinó 5 impactos con el arma de No, fuego y lo mató. en ese caso no tendría dominio del hecho. Claro, ¿y por qué no, John? Porque yo no soy el que estoy idealizando toda la ejecución del delito. O sea, yo simplemente fui cómplice, más no dije voy a hacerlo así, 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 así. Yo intervine en una parte del delito, más no en todo el proceso. Ah, bueno, o sea que el coautor tiene que intervenir en todo el proceso. No, estoy hablando del cómplice. Ah, bueno, Sí. el cómplice solo El participa en cómplice una parte del proceso, del delito. normalmente es a lo último, ¿sí? Es como recibiendo el beneficio del hecho, Claro que más no. en este caso es al principio, porque usted fue el del arma. Por eso digo en una parte, o sea, puede Mm. ser al principio, O en la mitad durante. o al final, Ah, bueno, listo. pero Listo. su participación no es la del cómplice. Ajá. La participación del cómplice no es como, uy, si no hubiese hecho eso, el delito no se hubiese ejecutado. Vale, listo, John. Muchas gracias. Ya ahorita entonces hacemos, y más o menos está enfocado. ¿Qué nos dice Efraín? Doctor, buenos días, compañeros, buenos días. Pues yo ya estoy casi que 100% de acuerdo con los compañeros y solamente quería hacer anotación de acuerdo a la sentencia. Entonces, la sentencia se está hablando de un secuestro extorsivo y ahí veríamos la coautoría de acuerdo al artículo 30 del Código Penal, en su inciso segundo, que se participa activamente en el hecho. Ejemplo, pues si ahí se habla al final de la sentencia, mediante la indagatoria a las personas, que nos dicen que eran 5, que eran 6 personas las que participaron en el hecho del secuestro extorsivo en la finca. Entonces la coautoría serían esas 5 personas que entre todos de manera organizada decidieron llevar a cabo esta conducta. Todos serían coautores. Complicidad, de pronto yo me estaba haciendo varias escenas hipotéticas. Ejemplo, una persona puede pasar de ser coautora a ser cómplice. ¿De qué manera? Ejemplo, pues nos reunimos todos en un restaurante, en una casa, a planear el secuestro, pero yo al final me arrepiento. Yo decido no participar en el secuestro porque me dio miedo, porque no puedo, porque algo, pero tampoco denuncio el hecho ante las autoridades, tampoco hago nada para evitarlo. Entonces, aunque no soy autor, estoy participando activamente del hecho, pues me convierto en cómplice. Por eso aquí a la señora Piedradita pues la condenan como cómplice. ¿Por qué? Porque aunque ella no participó activamente en el secuestro en la finca, ni el posterior en la joyería, pues sí, sus actos contribuyeron a que se llevara a cabo el delito, pudiéndolo haber evitado. Determinación, pues ahí la persona
puede también ser determinante o no ser determinante en cualquier momento. Yo lo veo también así. ¿Por qué? Porque de pronto esa persona que se arrepintió sí era el determinante, el que tenía mayor interés dentro de ese secuestro, pero de pronto se arrepintió de hacerlo y él era el que tenía, ¿qué le digo yo?, las llaves de la joyería o tenía el armamento, tenía eso. Entonces él con su actuar pudo contribuir a que ese, o sea, valga la redundancia, o sea, con el actuar de él se hubiera podido cometer el delito o no se hubiera podido cometer, o ayudarlo. Entonces lo veo así con ejemplos ya de la sentencia. Listo, Efraín. Otra cosita que le voy a recomendar a Efraín es que el hecho de no denunciar, ojo, el hecho de no denunciar nunca, absolutamente nunca será tenido en cuenta como una complicidad. ¿Listo, Efraín? Entonces esa idea de no denunciar, quítese de la cabeza. ¿Por qué? Porque de hecho partamos de la base que el cómplice aporta al delito. El hecho de que lo sepa, que están cometiéndolo y no aporte, sino que lo que pasa, las personas del común hablan de que esa persona es cómplice porque sabía. No. Nosotros ya vamos a abandonar la concepción que una persona es cómplice porque sabía y no denunció. No, eso no es derecho penal. De hecho, eso ni siquiera es derecho. Eso es la concepción que tiene la gente del común sobre la complicidad. Nosotros tenemos otra concepción que es la concepción jurídico-penal sobre la complicidad. Y en la complicidad uno tiene que aportar a un delito, aportar. Lo único que no tiene el cómplice, como bien lo indicaron algunos compañeros anteriormente, es dominio del hecho. Y vamos a hacer algunas precisiones sobre el dominio del hecho. ¿Qué nos dice Kevin? Doctor, muy buenos días para usted y para las demás personas que se encuentran presentes. Aparte de lo que usted está preguntando, yo también tenía una tesis respecto a la sentencia, pero no sé si de pronto lo puedo formular. No, espérenme, Kevin. Por ahora, es que estas intervenciones van a estar divididas en dos grandes bloques. La primera, establecer efectivamente cuál es la diferencia entre determinador, coautor y cómplice. Una vez hayamos superado esa fase, vamos a hacer las precisiones con respecto a la sentencia. Pero primero tenemos que tener claro cuál es la diferencia entre coautoría y complicidad. Venga, Kevin, le pregunto, ¿usted leyó la sentencia? Sí, señor. ¿Toda? Toda. No era objeto de pregunta, pero la sentencia lo trae. ¿Cuál es la diferencia acorde con la sentencia, Kevin, entre determinador, ojo, la diferencia entre determinador y autor intelectual? Autor intelectual, pues es que en la determinación lo que se da precisamente ahí es que la está induciendo a otra persona, que lo puede hacer a través de cualquiera de los medios, como un ofrecimiento, una promesa remuneratoria, un consejo o una amenaza. En ese caso, me apego a la teoría de Roxin cuando decía que en el caso del dominio del hecho, lo tenía, digamos, cuando el autor lo hace de manera directa con sus propias manos, en este caso tiene el dominio de la acción. Cuando lo hace a través de la autoría mediata, tienes el dominio de la voluntad, porque en ese caso infunde la idea criminosa al que realice dicha conducta. Es como, lo voy a hacer a través de un ejemplo, es como A le dice a B que le da un consejo diciéndole, venga, sea carnalmente a su hermana. Pues acá estaría cometiendo dos delitos, que es acceso carnal violento y pues obviamente el incesto. Y el autor intelectual es el que tiene la idea y la quiere ejecutar, pero la ejecuta a través de otra persona que es un autor material. No sé si ahí respondí su pregunta, doctor. Venga, Kevin. Usted tiene claro, aunque no bueno, lo debería tener, pero de pronto no, porque no sé si Edgar abordó este tema. ¿Cuál es el concepto del dominio del hecho, Kevin? Dominio del hecho es que en cada de los sujetos tienen en su participación la ejecución de la actividad delictiva. En el caso, como estamos viendo acá, una coautoría, la coautoría se hace a través de una división de trabajo.
Roxin afirmaba que ahí todos tienen el dominio del hecho, hay una porción psíquica, hay un dominio parcial del hecho, que eso me daría en total pues, el dominio. Si en ese caso alguno de los coautores pues, se llega a arrepentir, pues aquí no se podría consumar el hecho. Es como decir, 3 sujetos entran a un banco a cometer un hurto, pues uno ya tiene que, en ese caso, abordar al celador, otros tiene que tener a los rehenes y el otro, pues ya por último, tiene que extraer el dinero del cajero, ¿no? Pues si en este caso no se llega a ejecutar por parte de estos 3 sujetos esa actividad delictiva, pues no se va a consumar el hecho, porque en el caso de que el primero no aborde pues obviamente este le va a avisar a los otros y va a llegar la policía. En el caso del B, con los rehenes, pues ellos van a salir a correr y van a llamar a la policía. Y en el caso de que estén estos dos y no esté C, pues no se va a poder consumir la conducta porque nadie podrá reclamar el dinero. De esa intervención haría que es el dominio del hecho por parte de la coautoría impropia. Entonces, Kevin, en el caso que usted me coloca de los atracadores del banco, ya no vamos a pensar que son 3 los malhechores, sino son 4. Y 3 hacen lo que usted acaba de hablar, que uno intimida al celador, el otro que los rehenes y el otro pues es el que se encarga de desocupar las cajas de donde se encuentra el dinero. Resulta, Kevin, que en esta banda no hay 3, sino hay 4. Y el cuarto los espera a 2 cuadras dentro de un vehículo y ese va a ser el vehículo pues, en el que van a huir. ¿El del vehículo tiene el dominio del hecho? En ese caso, no, creo que no. Entonces el del vehículo no tendría dominio del hecho. Si hay una división, es que pero mire Kevin, que aquí hay división, porque uno es sí, el claro, hay una división de trabajo. El otro saca la plata, el otro se queda con los rehenes y el otro es el encargado, digamos, de la movilización en la huida. Entonces hay división. Pero solo vamos a hablar del que está a 2 cuadras esperándolos en un vehículo para huir. Ese señor o esta persona tendría dominio del hecho aún existiendo división de trabajo criminal. ¿Lo puedo decir desde mi percepción, doctor? Claro, pues es que ese es el objetivo. Desde mi percepción no tendría el dominio del hecho. Porque en ese caso, pues el señor se encuentra a 2 cuadras, pero como ya se había consumado el delito, porque es que al momento de que ya salen, ya se consumó el delito. En este caso, si no encuentran al señor que va a prestar, eso prácticamente sería una complicidad subsiguiente. Eso era como nos había explicado el doctor Edgar. Y en ese caso yo me atrevería a decir que inclusive no tiene el dominio del hecho porque los 3 delincuentes pueden abordar un taxi o pueden hacer cualquier cosa para poder transportarse a su destino. Entonces, en ese caso yo diría que no tiene el dominio del hecho, sino que es una complicidad, le pone una condición al resultado final. O sea que en este caso hablaríamos de 3 coautores y un cómplice. Sí, señor. Listo, Kevin. Después vamos a hacer algunas precisiones sobre eso. ¿Listo, Kevin? Listo, pero básicamente gracias. se acerca. ¿Qué nos dice Diego? Buenos días, profe. Buenos días. Profe, yo quiero aclarar, es que la sentencia que usted dice se basa en eso, que por ejemplo a Paula al final... La cámara. Ya la prendo. Un segundo. Profe, lo que dice la sentencia, entonces por ejemplo la sentencia dice que a Paula la juzgan en todo momento como coautora y le dicen que es coautora, y en la casación dicen no. ¿Por qué? Porque ella no estuvo en el delito de que era secuestro extorsivo y agravado. Entonces al final le dicen, venga, a usted hay testigos que la vieron afuera mirando, con el celular llamó al final y le dijo al señor, y le dijo, ¿y ustedes ya lo soltaron? Entonces ahí es cuando es la complicidad. Mientras que por la parte de coautoría, en la parte de coautoría es porque cada uno tenía una función para cumplir en el hecho. Entonces, por ejemplo, yo pongo de determinador al comandante, porque el comandante era el que los guiaba, el comandante era el que decía, venga, hagan esto, venga, hagan lo otro, y los otros eran coautores. ¿Por qué eran coautores?
porque cada uno tenía una función designada para realizar en ese hecho. Y al final lo que dicen de Paula es que ella no intervino en el hecho del robo agravado que mostró, ni tampoco en el secuestro extorsivo, pero sí estuvo ahí y por eso le bajan la pena de 40 años a 20 años. Esa es mi percepción. Listo, Diego, muchas gracias. Ahorita vamos a hacer algunas acotaciones sobre eso. ¿Listo, Diego? Listo, gracias. Vale, ¿qué nos dice Diana? ¿Diana qué, profe? ¿Yo o cuál Diana? Diana Ávila. Buenos días, profe. Pues yo realicé como un cuadro para diferenciar los tres tipos de autoría. Bueno, ahí esa Espérate, autoría Diana. o participación. Espérate un momento, Diana. Te voy a hacer unas preguntas puntuales. ¿Tú estás de acuerdo con lo que acaban de hablar algunos de tus compañeros o en unas cosas sí estás de acuerdo o en otras no estás de acuerdo o estás en total acuerdo o en total desacuerdo? Bueno, en unas cosas sí, por ejemplo, con Alejandro, entre la diferencia del actor intelectual y el cómplice, la mayor diferencia es que el cómplice viene siendo parte del autor, perdón, que el autor intelectual hace parte de la coautoría, porque diseña el y pues en lo que hemos hablado en la ejecución del hecho, él como que la planea, la ayuda a desarrollar, él idea, diseña y planea, mejor dicho. Tiene como todo las mismas cosas, condiciones que tiene un coautor. Tiene un aporte importante al hecho, hay una división de trabajo, todo eso en un acuerdo común, mientras que el cómplice actúa de manera secundaria. La labor del cómplice no es de tal relevancia como la del coautor, porque si el coautor decidiera no cometer esa conducta o decir, de hecho, podía entorpecer o ya se podría frustrar el delito, se podría frustrar que se cometiera la conducta. Espera. Vamos a ir muy despacio porque esto no está claro. No está claro para nadie. Con base en lo que tú nos acabas de decir, Diana, resulta que Diana y yo nos ponemos de acuerdo. Entonces yo le digo a Diana, vamos a asesinar a Pedro Pérez. Lo vamos a asesinar. Yo voy a planear todo. Yo soy lo que se denominaba el autor intelectual, pero eso no es ningún autor, pero así se conocía antiguamente. De hecho, así se conocía por allá cuando salió esa sentencia 29221, esa sentencia es por allá del año 2009. Así se conocía. Entonces yo, Diana, diseño todo el plan. Y el plan consiste en que vamos a citar a la víctima a tomarnos un tinto. Diana, como es una mujer muy hermosa, va a aprovechar esa hermosura para que la víctima acepte la invitación a tomarse el tinto. Entonces va a haber una división. Yo lo estoy ideando, entonces yo digo, bueno, Diana va a aprovechar sus atributos físicos para invitar a la víctima a tomarse un tinto. Y una vez la víctima y la va a invitar a un Starbucks. Entonces allá en Starbucks, entonces es donde usted va a invitar a la víctima. Y yo diseño cuándo lo tiene que invitar, a qué horas lo tiene que invitar. Listo. Y le digo, bueno, Diana, aquí ya está todo el plan. Te voy a entregar el veneno. Aquí está. Nelson, fui, compré el veneno y te lo entregué. Este plan se tiene que llevar a cabo, hoy es lunes, el día viernes. El día viernes, ¿por qué? Porque según mi plan, ese día nuestra víctima va a estar fuera de su oficina y va a ser el momento en el cual tú vas a abordar a la víctima y le vas a invitar a tomar el tinto. Todo eso queda diseñado hoy, lunes. De una vez le digo, Diana, aquí está el veneno. Y yo me voy. Ya diseñé el plan, ya le dije a Diana qué tenía que hacer. Diana estuvo de acuerdo, le entregué el veneno y me fui. Y el viernes, efectivamente, Diana cumple con su parte del plan, invita a la víctima acepta, Diana le suministra el veneno a la víctima y la víctima muere. A los dos nos capturan.
a Diana y a mí, dentro de un mes después de que ocurrieron los hechos. La pregunta específica, Diana, es, ¿yo qué soy? ¿Cómplice o coautor? Cómplice. Pero Perdón, coautor. tú me dijiste Coautor, que yo ideé todo, yo soy coautor. Sí, eres coautor. Claro, entonces, Diana, ¿por qué soy coautor? Porque primero que todo tuvimos un acuerdo común para cometer un delito, o sea, lo hicimos de común acuerdo. Decidimos dividir el trabajo, planeamos la división del trabajo, yo le doy el veneno y tú realizas los actos preparatorios. Y pues tu aporte era de importancia para el trabajo, porque si no, sin la idea, sin la preparación, sin decirnos qué debíamos hacer, sin decirme qué debíamos hacer, y sin que me hubieras dado el veneno, pues no se hubiera llevado a cabo el hecho delictivo. Vale, perfecto. Listo, Diana. Entonces, con base en tu respuesta, esa respuesta la vas a abandonar completamente, porque en ese caso, y vamos a desarrollarlo, y se van a dar cuenta por qué. Yo no soy ningún coautor, Diana, yo soy un cómplice. Yo soy un cómplice, pero vamos a ver por qué. O sea, esto no es de dar la respuesta por dar la respuesta, sino del por qué soy cómplice. ¿Listo, Diana? Bueno, ¿Listo? es decir, que ya no se puede hablar de actor intelectual, sino únicamente de determinado. Sí, actualmente en nuestra teoría ya no hablamos de autor intelectual. Eso ya no existe. Lo que existe es el determinador. ¿Vale? Ok, porque según lo que le entendía la sentencia, el determinado parte de la coautoría, el autor intelectual, perdón, por eso. Sí. Pero ya no. Según No, la bueno, sentencia. aunque la Según lo sentencia que nos leímos en la habla, sentencia, sí. claro que la sentencia habla de la teoría del dominio del hecho. Y si Pues cuando habla del actor intelectual específicamente dice en una parte que viene siendo pues como un coautor, ya que actúa pues con el sujeto, pues con quien realiza la conducta. Claro, pero la sentencia, Diana, nos habla de la autoría, de la teoría del dominio del hecho. De eso habla la sentencia. Y si ustedes entendieron la teoría del dominio del hecho, se van a dar cuenta que el autor intelectual no tiene dominio del hecho. Pero vamos a ver el por qué. ¿Listo? Ahorita vamos a ver bien cómo se diferencia. ¿Qué nos dice Nata? Profe, ¿cómo está? Pues yo sí la verdad pensaba que tenía la claridad entre determinador y actor intelectual, pero al leer la sentencia me confundí un poco. Y además de autor material y determinado. No sé si en esta parte de autor material y determinado, ambos sabiendo que Determinador, determinador. Sería determinado, para mí, determinador y autor más intelectual es parecido, o sea, es casi igual. Y determinado y autor material también. ¿Determinado? Sí, o sea, bueno. Sí, señor, determinado, porque determinador es el que induce, sí, el que le siembra la idea del determinado, que en este caso viene siendo el autor material, porque viene siendo el que ejecuta los hechos. Para mí es como esa concepción. Entonces, la diferencia entre determinado y autor material es que ambos conscientes del hecho que están cometiendo, que es una conducta punible, que está mal, que es ilegal. A mí me parece que la delgada línea que hay entre estos dos es que ya puede que el determinado esté coaccionado por el determinador, mientras que el autor material espera, Nata, espera, lo haga porque quiere. Espera. Nata, en el derecho parte de lo siguiente, parte de tener claros los conceptos inicialmente, pero segundo de aplicarle lógica, de aplicarle mucha lógica. Y a veces, por hablar tan rápido, pues no le aplicamos lógica. Si Nata me dice que el determinado, o sea, el que fue objeto de estas, digamos que lo determinaron porque lo amenazaron, pues si le aplicamos lógica, Nata, a la persona que amenazaron ¿está obrando con voluntad? No, está actuando No, entonces mire que de él no vamos a hablar nada porque él no estaba hablando con voluntad. Él su voluntad la tenía viciada. Él no obró con dolo. Él no tenía la voluntad de hacer el delito.
¿Por qué? Porque estaba siendo objeto de una amenaza. Entonces, del determinado no vamos a hablar nada. Si tú, Nata, cometes un delito bajo alguna coacción o bajo alguna amenaza, pues no estás obrando con dolo. Y si no estás obrando con dolo, tu voluntad está viciada. Entonces tú no eres nada en el delito. Partamos de la base que las personas que intervienen, intervienen con voluntad de hacerlo. Que quieren intervenir en el delito. Nata, cuando tú intervienes en un delito porque te obligan, tú no eres nada. Es como si yo la cajera del banco. Imagínate que tú fueras la cajera del banco y yo llegara a tu caja y te mostrara y te dijera, te pasara mi celular, yo te lo paso. Y le dijera, señora Nata, o niña Nata, porque señora de pronto, señorita Nata, le van a hablar por mi celular. Y usted escucha que es su hijo y le dice, mamá, me tienen secuestrado. Haga todo lo que dice el señor que está ahí al frente, o si no, él me mata. Y aparte de eso, te envío una foto en donde está tu niño con un revólver en la cabeza. Y le digo, bueno, señorita Nata, como ya escuchó, ahora le voy a pasar una bolsa y todo lo que tiene usted en la caja, deposítemelo en la bolsa. Y usted lo hace. Mira, Nata, que tú estás siendo amenazada. Entonces, no obraste dolosamente, no querías robarte este dinero, no querías participar en el delito, pero yo te amenacé para que tú participaras en el delito, o sea que tú sales del delito, tú no eres nada en ese delito, no eres nada, porque no obraste con voluntad. Entonces, siempre partamos de la base, no solo para Nata, sino para todos, que cuando uno participa en un indistintamente de cómo participa porque lo quiere hacer, quiere participar en el delito. Entonces siempre vamos a partir de la base que las personas que intervienen en el delito así lo quieren intervenir, sino que intervendrán de distinta forma, pero van a intervenir. Nata nos hace otra pregunta. Nata nos dice que hay una línea muy delgada entre el autor material, o sea, el que ejecuta el hecho, y el determinado. No es así, Nata. No es así. ¿Por qué? Porque resulta que yo le puedo decir a Nata, oiga, Nata, vamos a participar en un delito, ¿listo? Y Nata dice, listo. Yo le digo, mire, resulta que ese tipo que nos enseñó Derecho Penal General, ese tal Edgar González, ese nos enseñó mal. Pero vamos a hacerte cuenta que él está vivo. Entonces, ese nos enseñó mal. Entonces toca matar a ese tipo. A Edgar toca matarlo. Y toca matarlo, ¿por qué? Porque nos enseñó mal. Pues claro que eso no es cierto, no Edgar les enseñó bien, sino que ustedes fueron los que no entendieron bien. Pero Edgar nos enseñó mal. Entonces, Nata, ¿usted cree, Nata, que no, Nata, ahí toca matar a ese tipo? Y yo empiezo a hablarle y hablarle y hablarle y hablarle a Nata hasta que termino convenciéndola. Termino convenciendo a Nata que toca matar a Edgar. Pero yo no hago nada más y me voy. Pero Nata no es capaz de hacerlo. Porque Nata es una mujer que según su forma de ser ya es incapaz de matar a una persona, pero sí contrata a otra. Entonces, mire, Nata, que yo le hice nacer la idea criminal a Nata. O sea, yo soy el determinador y Nata es la determinada. Pero Nata no es el autor material porque Nata contrató a un sicario. ¿Sí ve, Nata? Entonces, ¿sí ves cómo no siempre el determinado es el autor material? Un ejemplo que pasó en la vida real. Santofimio, ese político Santofimio, fue condenado por la muerte de Galán. Dice la sentencia que Santofimio le dio la idea a Pablo Escobar. Santofimio le dijo a Pablo Escobar, mire Pablo, si usted no mata a Galán, Galán va a llegar a ser presidente. Y si Galán llega a ser presidente, lo van a extraditar. Entonces, al doctor Galán toca matarlo, si es que usted no quiere terminar en una cárcel de Estados Unidos. Y le dijo tantas veces que terminó convenciendo a Pablo Escobar. Pregunto, ¿Pablo Escobar fue el que mató materialmente, el autor material de la muerte de Galán? No.
Él contrató por allá de su grupo de sicarios, un grupo de allá, de sus malhechores que andaban con él. Pero entonces sí ve que no siempre el determinado va a ser el autor material. Es que para mí, determinado era el que sembraba la idea criminal y determinado era el que la ejecutaba. Claro, no, pero de pronto el que la ejecuta al que le hicieron hacer la idea puede contratar a otro. Sí, y lo que tú ¿Él lo puede es hacer? algo de mando Claro de que poder, sí. ¿no? ¿Él lo puede hacer? Claro que sí. O también puede determinar a otro. ¿Qué tal, Nata, que usted determine a otro y ese otro determine a otro? Entonces, Pues Nata le hizo nacer... el que determinó a otro ya no. Claro, Nata le hizo el nacer... determinador. Esperen, Nata le hizo nacer la idea criminal a Juan. Y Juan ya tiene la idea y ahora se la hace iniciar a Pedro. Entonces, uno determinó a 2 y 2 determinó a 3. Entonces, nótese que esto no es... Si ven, Nata, que empieza a complicarse esto. Ya se empieza. Pero ¿por qué los llamas determinados, teacher, profe? Sí, determinado es el que ejecuta. No, Determinador porque... es el que siempre va a sembrar la idea. Claro, partamos de la base, Nata, que el determinador hace nacer la idea. Pero el determinado no siempre es el que ejecuta. No siempre es el que ejecuta. ¿Por qué? Y volvemos al caso. Yo le hice nacer a Nata la idea. Entonces yo soy determinador. Y Nata contrata a un sicario. Entonces, ¿qué es Nata? Determinado porque contraté al sicario por la idea que tú me sembraste. Claro, pero no eres determinadora porque le hiciste nacer la idea también al sicario. Uno también puede hacer nacer la idea, ¿cómo? Mediante un contrato. ¿Sí? Cuando uno contrata a un sicario para que el sicario mate, ¿uno qué es? ¿Autor, coautor o determinador? Determinador. Claro, y usted contrató al sicario. Entonces uno no puede ser determinado y determinador al mismo tiempo, de un mismo hecho. Entonces aquí Nata, de determinada, se convierte en determinadora. Fue determinada, sí, claro que fue determinada, pero ahora se convierte en una determinadora. ¿Cuándo? Cuando contrató al sicario. Porque no fui capaz de hacerlo yo y contraté a otra persona. Claro, usted no fue capaz de hacerlo, entonces contrata al sicario. Entonces, cuando la procesen por el homicidio de esa persona, Nata va a ser determinadora. Dirá, sí, a mí me determinaron. Claro que sí la determinaron en un inicial momento, pero después se volvió en determinadora ¿de quién? Del sicario. ¿Y cómo lo determinó? Pues contratándole, diciéndole, mire, vaya y tome 4, 5, 6 millones de pesos y vaya y mate a Pedro Pérez. Pero entonces aquí se empieza a complicar cada vez más y cada vez más y cada vez más. Pero a donde yo voy es que voy a hacer una pequeña explicación. Y después de la explicación, espero... Profe. Espere, no me interrumpan. Es que los conceptos estén claros. ¿Quién va a hacer alguna participación? Sí, profe. En ese caso ¿Quién está de hablando? Santofimio. ¿Quién está hablando? Fabio Sandoval. Préndame la cámara. Levantó la mano. No me sirve la cámara. Entonces me levanta la mano la próxima vez. ¿Listo, Fabio? Ya le había levantado la mano, profe. Ya había sido de los primeros. Bueno, pero no me la dejó levantada. Cuénteme, Fabio. Profe, en el caso de Santofimio Botero, pues sería como un determinador, ¿no? Porque hace parte, es partícipe y también autor de ese hecho de lo que está sucediendo. Y pues en el caso de la muerte de Galán, pues sería un delito pues especial, un deber especial. Y pues en ese sentido, pues sería también el determinador, porque también es el que conscientemente, sin desplegar ninguna actividad del plan o a través de diversos medios, logra influir de forma determinante y definitiva para que se cometa dicho acto, como tal el delito. Encontré que también algo relacionado a ello es que la Corte Suprema señaló que el determinador, por carecer del dominio derecho,
no es realmente el autor, sino persona que provoca en otra, en este caso Pablo Escobar, la realización del hecho punible, bien a través del mandato, del convenio, de una orden o del consejo a la coacción. Listo, Fabio. ¿Qué nos dice Javier? Doctor Nelson, muy buenos días y buenos días para los presentes. Yo considero que cada escenario para el ejemplo que usted dio y también para la sentencia 29.221, debe uno tener claro el modo, tiempo y lugar de cada uno de los momentos y acciones para determinar tanto la coautoría, la complicidad y demás. Esa es mi interpretación a nivel penal, doctor. Gracias. Listo. Bueno, miren, y pónganle mucho cuidado. Vamos a establecer claramente cuál es la diferencia entre la coautoría y la complicidad. Ojo, muy claramente, y pónganle muchas bolas a esto, para que mañana o pasado mañana no cometan yerros e indiquen que una persona puede llegar a ser autor, coautor, cómplice o determinador. Primero que todo, vamos a determinar las diferencias entre la coautoría y la complicidad. Partamos de lo que es igual. Siempre que hablemos de coautoría o siempre que hablemos de complicidad, siempre vamos a estar hablando de varias personas que cometen el delito, de dos o más, básicamente, dos o más. Una persona no puede ser coautora, porque si hablamos de coautora quiere decir que hay varios autores. Entonces uno no puede ser coautora. Cuando una sola persona participe en el delito, no hablaremos de coautor, sino de autor. Y una persona no solo puede ser cómplice, porque tiene que ser cómplice de otro. Entonces partamos de la base, que siempre que hablemos de coautoría o siempre que hablemos de complicidad, vamos a hablar de varias personas. Varias personas van a participar en el delito. Cuando varias personas participan en un delito, puede pasar lo siguiente. Que esas varias personas tengan división de trabajo, que cada una realiza algo. O puede pasar que todas realizan lo mismo. Con un ejemplo. Si 3 personas se ponen de acuerdo para violar a una dama, ojo, 3 personas se ponen de acuerdo para violar a una dama, puede llegar a existir división de trabajo. Entonces, dentro de su plan, dentro de su acuerdo, las 3 personas dicen, mientras uno vigila, el otro la inmoviliza o la reduce y el otro la accede. Ah, nótese que aquí hay división de trabajo. O también puede pasar que las tres personas al unísono, las 3 personas simultáneamente, la reducen y las 3 la violan. Entonces miren que en un caso hubo una división de trabajo y en la otra las 3 hicieron lo mismo. En el primer caso, cuando existe una división de trabajo criminal, hablamos de coautoría impropia. Ojo, coautoría impropia. Entonces son coautores porque existió una división de trabajo criminal. Coautoría impropia, ¿cuál es? Cuando las personas participan en el delito, pero con división de trabajo. Se dividen los roles. Cada quien aporta algo distinto al delito. Coautoría impropia. Pero cuando las personas que participan en el delito realizan el mismo acto, no hay división de trabajo, pues hablamos de coautoría propia. Pero igual son coautores. Bueno, vamos a hablar de por qué son coautores. Listo. Entonces, primer concepto de coautoría.
Cuando existe división de trabajo criminal, coautoría impropia. Cuando todos hacen lo mismo, coautoría propia. Listo. Ese es el primer tema que se analiza cuando uno va a estudiar coautoría. Ahora bien, nuestro Código Penal nace porque nosotros nos afiliamos a una teoría del derecho penal que se denomina la teoría finalista. Esa teoría es de origen alemán. Y esa teoría finalista, para diferenciar o para establecer las formas de participar de una persona en el delito, consagra una teoría que se denomina la teoría del dominio del hecho. Dominar el hecho. Ojo, dominar el hecho. ¿Y qué es dominar el hecho? Alguno de ustedes acertadamente lo decía. Ojo, mis doctores. Dominar el hecho es una capacidad. Es eso, dominar el hecho. Es una capacidad. Y es la capacidad que tiene la persona que participa en el delito. Es un don, una capacidad. Es un poder hacer. Entonces, siempre piensen lo siguiente. Cuando la persona que participe en el delito tiene la capacidad o tiene el poder o tiene la potestad de interrumpir, suspender o transformar el delito, tiene dominio del hecho. Tiene ese poder o tiene esa capacidad de suspender, interrumpir o transformar el delito. Suspender, interrumpir o transformar. Cuando esa persona que participa en el delito tiene ese poder o tiene esa capacidad. Primer punto del dominio del hecho. Segundo, los coautores, primer punto, los coautores, para nosotros establecer si una persona es coautor o cómplice, vamos a establecer primero las similitudes y las diferencias. Similitudes entre la coautoría y la complicidad. La primera similitud entre coautoría y complicidad es que, indistintamente de cómo participe o el coautor o el cómplice, siempre va a haber un aporte al delito. Tanto cómplices como coautores dan un aporte al delito. Un aporte. Entonces, tanto los cómplices como los coautores aportan al delito. Dan un aporte. Dan un aporte. Otra similitud. Siempre existe un acuerdo. Siempre existirá un acuerdo. Entonces yo me pondré de acuerdo con otro. Siempre existirá un acuerdo. Entonces, primera similitud, siempre existirá un acuerdo. Siempre. Segunda similitud. Ojo, segunda similitud. Tanto coautores como cómplices aportan al delito. Aportan. Y ese aporte es importante. Ojo, ese aporte es importante. Tanto de los coautores como lo de los cómplices. El aporte es muy importante. Ahora vamos con las diferencias. Las diferencias entre coautor y cómplice son las siguientes. Primero, el coautor tiene dominio del hecho. O sea que el coautor tiene la posibilidad de interrumpir, suspender o transformar el delito. Es necesario, ojo, es necesario, es un requisito sine qua non, es un requisito obligatorio,
que el coautor aporte en el momento en que el delito se está cometiendo. La sentencia 29.221 lo denomina aporte funcional del hecho. Funcional del hecho quiere decir que el aporte del coautor se da cuando el delito está funcionando, cuando el delito se está cometiendo, ni antes ni después. No, los coautores participan cuando el delito se está cometiendo, no cuando se planeó, no, ni cuando ya se cometió el delito, no. El coautor puede dar su aporte antes, durante o después, pero es necesario que el coautor participe cuando el delito se cometió. Siempre es necesario eso. ¿Por qué? Porque el cómplice puede participar antes y ya no hizo nada más. Su aporte fue antes del delito. Ojo, antes. Por ejemplo, en el caso que yo me pongo de acuerdo, A se pone de acuerdo con B en matar a una persona y lo único que hace A es ir y comprar el veneno. No hizo nada más. Fue y compró el veneno. Nótese que comprar el veneno es un aporte, pero él nunca estuvo el día en que le suministraron el veneno a la víctima. Él simplemente compró el veneno, compró el arma o compró el cuchillo o ideó todo, pero él nunca estuvo en el momento de los hechos. Y es un requisito obligatorio que el coautor haya participado cuando el delito se estaba cometiendo. Otra persona puede participar después. Por ejemplo, si A se pone de acuerdo con B, que A va a robar una moto, ojo, A va a robar una moto, y después de que se la robe, la va a guardar en la casa de B. Entonces el aporte de B es guardar esa moto, la que fue producto del hurto. Nótese en este caso, mis doctores, que el aporte de B se va después de que se cometió el delito. ¿Pero es un aporte? Claro que es un aporte, y todo parte de un plan preconcebido. Se pusieron de acuerdo en que A robaba la moto y la llevaba a la casa de B, y B presta su casa para que se esconda la moto. ¿Qué es un aporte al delito? Sí, es un aporte al delito, pero es un aporte posterior. Pues el aporte del cómplice también se puede dar cuando se cometa el delito. Lo que pasa es que el cómplice no tiene dominio del hecho. No tiene dominio del hecho. El cómplice no tiene la posibilidad de suspender, interrumpir o transformar el delito. Eso no lo tiene el cómplice. Y ahora vamos a ver, ¿qué es esa capacidad de suspender, interrumpir o transformar el delito? Esto todo partimos de nuestra imaginación, de lo que nosotros nos imaginemos. Y así lo dice la 29.221, de una abstracción que nosotros pensemos. Nosotros ya sabemos claramente cuál es la participación de cada una de las personas. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la fiscalía nos lo va a indicar, nos lo va a decir, mire, esto es una banda criminal y cometieron un delito. Mientras A manejaba, B apuntaba y C disparaba. La fiscalía tiene que identificar cuál es la forma de participación de cada persona en un delito. Ojo, la fiscalía no puede imputarle a las personas delitos abstractos. Por ejemplo, yo le imputo a Pedro Pérez que participó en un robo de un banco. Bueno, ¿y qué fue lo que hizo Pedro Pérez? Eso lo debe realizar la fiscalía. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuáles fueron esos actos? ¿O cuáles fueron esas acciones? ¿O cuáles fueron esas omisiones? Para que usted, señora fiscalía, venga a imputarle cargos a mi defendido. Tiene que decir, ¿qué hizo mi defendido? Usted no puede decir vagamente que mi defendido participó en el hurto de un banco, no. Dígame, ¿qué hizo mi defendido? Si manejó, si tenía un arma, si intimidó, ¿qué fue lo que hizo? Entonces, en el relato de unos hechos, la fiscalía tiene que decir que, por ejemplo, A entró al banco con un arma de fuego e intimidó al celador. B deposita el dinero en unas bolsas y C los espera 2 cuadras fuera del banco en un vehículo en el cual huyen. Teniendo claro qué es lo que hace cada una de las personas que participan en el delito,
ustedes establecen mentalmente, bueno, y si esta persona hubiese tenido la voluntad de interrumpir el delito, de suspenderlo, decirle, ya no lo cometo más, ya no, la verdad no quiero, no quiero cometerlo más, ya, pero ojo, cuando el delito se está llevando a cabo, decir, ya no más, no vamos a cometer este delito, y el delito no se cometiere, hablamos de que es un coautor. En el caso de los atracadores, nótese que si dos atracadores están dentro del banco, uno amenazando a las personas y el otro depositando el dinero dentro de las bolsas, y el tercero de los atracadores se encuentra a 2 cuadras dentro de un vehículo, ¿qué hubiese pasado si ese tercero, el que se encuentra dentro del vehículo a 2 cuadras, dijera, hombre, la verdad ya no quiero cometer este delito, yo me voy, y él se va? ¿Será que el delito de todas maneras se comete? La respuesta es sí. De todas maneras se va a cometer el delito porque las personas que están participando y que tienen esa posibilidad o esa capacidad son los que están dentro del banco, no ese tercero. Lo decía un compañero hace un momento, Kevin, si no estoy mal. De pronto esas personas podrían salir y tomar un taxi o salir corriendo, pero ese tercero no tenía esa capacidad. Pero los que estaban adentro sí tenían el dominio del hecho. El que estaba amenazando, si deja de amenazar, pues ya el delito no se comete porque las víctimas van a tener la posibilidad de reaccionar. O si el que deposita la plata en el banco no la deposita, el dinero en las bolsas, pues no la deposita, pues tampoco se va a cometer el delito. Entonces esa capacidad que tienen las personas que participan en el delito de suspender, de interrumpir o de transformarla, ese delito, pues es la teoría, es la capacidad, es el dominio del hecho. En otro ejemplo, en el de la violación, si 3 personas se ponen de acuerdo para violar a una dama, uno de ellos la la reduce, otro la accede carnalmente y el otro está vigilando fuera del recinto en donde se comete la violación. Pensaría uno, bueno, ¿y qué pasaría si el que la está reduciendo deja de participar? Pues eventualmente la víctima podría defenderse y no se deja violar. Ah, o sea que él tiene dominio del hecho. ¿Y qué pasaría si el que la va a acceder carnalmente ya no la accede? Ah, bueno, pues también tiene dominio del hecho, porque podría suspender el delito. Pero el que está afuera, si el que está afuera vigilando deja de vigilar, pues eventualmente cabe una gran posibilidad de que el delito se cometa. O por ejemplo, si el que está afuera vigilando dijera o pensara, ya no vamos a violar a esta dama, sino la vamos a violar y aparte de eso la vamos a matar. Pero solo está vigilando. Entonces él no tenía la posibilidad de transformar el delito, de transformarlo. Pero los que están adentro sí, los que están adentro sí. Entonces siempre pensemos, mis doctores, siempre ustedes analicen, pues por eso les decía, siempre es obligación de la Fiscalía, es obligatorio de la Fiscalía que le indique a ustedes si son defensores y si son fiscales tienen que hacerlo. ¿Qué es lo que hace cada quien? Cuando imputen un delito a varias personas, tiene que decir qué hizo cada quien. Y así ustedes saben si su cliente o es un autor o es un determinador, es un cómplice. Pero entonces ya tenemos claro o ya está parcialmente realizada la explicación entre la diferencia entre un coautor y un cómplice. Ahora hablemos del determinador. El determinador lo dice, pues, la doctrina dice que el determinador es el que hace nacer la idea criminal. Hace nacer la idea criminal. ¿Cómo la hacen hacer? Mediante inducción, mediante consejo, mediante orden, mediante contrato. Pero le hacen hacer la idea criminal a otro. Pero ese otro quiere cometer el delito también. Porque si no lo quisiera cometer, pues no tendría voluntad y si no tendría voluntad no tendría dolo. Entonces yo empiezo a aconsejarlo y aconsejarlo. Ojo, pero el consejo tiene que ser tan fuerte o la inducción tiene que ser tan fuerte
que efectivamente le hizo nacer la idea criminal. Le hizo nacer la idea criminal. Porque yo podría llegar a decirles, oiga, ¿y ustedes están, cómo les, qué materia están viendo de 10 a 12? Ustedes me dirían, materia X, cualquier materia. ¿Y cómo les ha ido? Pues mal. Usted debería matar a esa profesora. ¿Será que con solo hecho eso que yo les dije, les hice nacer la idea criminal? No. No, eso tiene, la inducción o el consejo tienen que ser tan fuerte y tienen que ser de semejante magnitud y de semejante entidad para que efectivamente se pueda llegar a determinar que se hizo nacer la idea criminal en el autor. En las actuales circunstancias y en el actual se maneja, cuando hablamos de, bueno, pensemos, ¿el determinador tiene dominio del hecho? No, porque el determinador simple y llanamente le hizo nacer la idea criminal a otro. Él no tiene dominio del hecho, él no tiene la posibilidad de interrumpir, suspender o transformar el delito. En las actuales circunstancias, mis doctores, el autor intelectual se asimila al determinador. O sea, cuando hablemos de determinador y hablemos de autor intelectual, estamos hablando de lo mismo, de lo mismo. Así es como se maneja actualmente nuestro Código Penal. Realizadas estas precisiones, voy a primero escucharlos y después hacerles unas preguntas. Primero, Charles, ¿qué nos dice Charles Arias? Doctor, buenos días. Buenos días. Cuando hablamos de la complicidad, yo recuerdo las clases del doctor Edgar, él nos hablaba de una complicidad previa o anterior, una complicidad concomitante que la relaciona con lo que usted acabó de decir en la coautoría, que es cuando esa participación se hace en el momento justo en que se están cometiendo el hecho delictivo. Y la última era la subsiguiente, que era como en el ejemplo donde el de la moto. El señor que estaba ya a lo último esperando a los delincuentes para facilitar esa huida. Eso es lo que recuerdo. Listo, doctor. Charlie. Entonces, como les explicaba Edgar, la complicidad puede ser antecedente, concomitante o subsiguiente. Esto quiere decir que el aporte de ese cómplice se dio antes, durante o después. Antes se puede dar en el caso del veneno, en el que yo le di días antes a otra persona el veneno para que esa persona se lo depositara en un tinto a otra, pero se lo di días antes, fue un aporte antes, pero yo tenía la posibilidad, bueno, yo participé cuando se estaba cometiendo el delito, no. No, mi participación fue antes, entonces, bueno, entonces no seré coautor, seré un cómplice antecedente. Que mi aporte fue muy grande, claro que fue grande, nótese que hoy el veneno, pero siempre que hablemos de coautor, el coautor participa en el momento de los hechos. Entonces, como nos dice Charles, en ese caso hablaremos de antecedente. Esta persona participó en el delito, realizó un aporte, pero era antes. Durante, en el caso de la violación. Si dos violan a una mujer y el tercero está fuera vigilando, pues está dando un aporte, mientras los otros dos violan, cuando se está cometiendo el delito. Pero él no tiene dominio del hecho. No tiene dominio del hecho. Y después, pues en el caso del de la moto, que se ponen de acuerdo en que A robe la moto y la guarde en la casa de B, una vez la ha robado. Entonces hablamos de una complicidad subsiguiente. Entonces, el aporte del cómplice puede ser antes, durante o después. Pero lo partamos de la base que es que el cómplice no tiene dominio del hecho. No tiene dominio del hecho, lo primero. Y lo segundo, que el autor siempre aportará cuando el delito se está cometiendo. Como el cómplice puede cuando el delito se esté cometiendo o antes o después. ¿Listo, Charles? Doctor, gracias. Kevin. Doctor, yo tengo, como se le venía planteando anteriormente, tengo una intervención sobre el dominio del hecho, pero es bajo mi criterio. No sé si ya que usted ya explicó todo. Cuénteme, Kevin. Me remito a la página 90. La página 90, no sé si usted la quiere buscar, doctor. Sí. Me habla sobre la narración que le hizo
Gabriela Lúa García, y fue la siguiente. El hijo mío abrió la puerta principal del negocio. Luego yo abrí la puerta que sigue y quité la alarma, pero la hice sonar un poquito, con el fin de ver si llegaba la policía. Pero después me dijo un policía de que él oyó la alarma, pero que él no podía moverse de su sitio porque de pronto le pasaba algo. Acá tengo otro aporte muy distinto al que voy a hacer. Pues acá se pueden ver tipificados el delito militar, que es el abandono de puesto, pero pues obviamente la sentencia no narra o no va más allá de lo que había pasado con el policía. Igualmente, pues si está en un puesto fijo no podría abandonarlo, y si podría moverse, pues estamos hablando de un prevaricato por omisión. Claro, Kevin, que antes de eso, aquí estamos juzgando a Paula. Sí, no, claro, por eso digo que es una intervención aparte. Así me voy a centrar en lo que nos incumbe. En la página 41, donde me dice y se puntualiza, 2 puntos. La propia doctrina crítica, lógicamente, es el entendimiento de la esencialidad, diciendo que la mencionada posibilidad de evitar el hecho no tiene por qué tenerla siempre el coautor, y que en ocasiones también le puede corresponder al mero partícipe o incluso a terceras personas que se encuentran casualmente en el lugar de los hechos, mediante una simple llamada a la policía. Entonces me dice más abajo, me dice, y se establece que para que la aportación pueda conceder al interviniente el dominio del hecho, no debe suponer una simple facultad de interrumpir el hecho en abstracto, sino una concreta posibilidad de interrupción mediante la retirada de su aportación. En ese caso, y basándome en una plena suposición, creo que todos vimos que había un celador en el lugar de los hechos. Para mí, si en ese caso el celador no hubiera llamado a la policía, el celador tiene el dominio del hecho, porque el celador escucha cuando suena la alarma. Por eso anteriormente lo dije en la narración, y que en esa fase ejecutiva no se había consumado el hecho, él advirtió a la policía. Igualmente, la 57, un poco más abajo, me dice, de ahí que se puede hacer interviniente a título de autor, en cualquiera de las modalidades de autoría, o se puede ser interviniente a título de partícipe, entre paréntesis, me dice determinador o cómplice, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. La tesis que en ese caso yo tenía, que si el celador no hubiera llamado a la policía, pues en ese caso hipotético, él tendría el dominio del hecho, en ese caso también podría ser de interviniente pasar a cómplice, porque dio una condición para que se realizara el hecho. Otra cosa, para terminar, claro, cuando él llama a la policía, pues obviamente el hecho ya se había consumado y habían cogido pues a los agentes da mucho más allá, pero en ese caso él tenía el dominio del hecho. Muchas gracias, doctor. Listo, o sea, el celador, ya ustedes me están diciendo, listo, Kevin. Y dejémoslo ahí un momentico, y ahorita le hago una pregunta, pero déjeme primero escuchar a Diana Ávila. Listo, doctor, muchas gracias. Vale. No, profe, lo que yo tengo es una pregunta respecto a estas figuras en el caso de personas que están organizadas, mejor dicho, de las bandas organizadas. Claro, pero entonces, ojo, porque en las bandas organizadas ya la cuestión se maneja con autoría o coautoría inmediata en grupos organizados de poder. Pero ¿cuál es tu aporte? Mira, puede pasar, Diana. Me refiero si existen estas mismas figuras o ahí claro. ya no. Mire, puede pasar, Diana, que nosotros somos una banda de extorsionistas. Usted y yo pertenecemos a una banda de extorsionistas y nos dedicamos a extorsionar a comerciantes. Y vamos a extorsionar a los comerciantes del bar de abastos. Como esa gente tiene tanta plata, pues tiene que compartir parte de su plata con nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los extorsionistas. Y nos van a procesar por 5 eventos. O sea, se determinó en la investigación que nosotros en 5 eventos, o sea, en 5 extorsiones. 5 extorsiones. O sea, nótese, Diana, que somos una banda de extorsionistas. Pero dentro de la investigación solo se alcanzó a determinar que fueron 5 eventos. Y en esos 5 eventos, la participación de Diana, ojo, de Diana fue la siguiente. Mientras Nelson entraba
y recibía el dinero de la extorsión, Diana se quedaba afuera mirando. O sea, era como lo que llaman la campanera. Diana siempre estaba afuera mirando. En los 5 eventos siempre había una división de trabajo. Mientras Nelson entraba y recibía el dinero, Diana afuera vigilaba. Siempre afuera vigilaba, vigilaba, vigilaba. Teniendo esa inicial explicación, Diana, ¿el vigilar afuera es tener el dominio del hecho? No, señor. No, entonces partemos de la base que Diana participa cuando el delito se está cometiendo, pero no tiene dominio del hecho. Y si no tiene dominio del hecho, será cómplice. Será cómplice. Será cómplice de esos 5 eventos. Entonces, Diana será 5 veces cómplice, lo que ustedes conocen como un concurso homogéneo y sucesivo de delitos. Pero en esos casos, Diana, usted siempre será cómplice. Ojo, siempre será cómplice. Entonces, tu respuesta es, estas figuras no solo se manejan para las personas que cometen un delito, no, sino para las bandas criminales. Para las bandas criminales también, porque siempre la fiscalía tiene que identificar cuál fue el rol o el aporte de cada una de las personas que integran una banda criminal. Por eso, Diana, cuando se dan esas capturas masivas y que las autoridades capturan a mucha gente y las vinculan con bandas criminales, las audiencias se demoran tanto. ¿Por qué? Porque si capturan a 10, la fiscalía tiene que informarle a cada uno de esos 10 qué es lo que hizo. No le puede decir a los 10, ustedes hacen parte de una banda de extorsionadores de abastos y ustedes participaron. No. Si son 10, ¿qué hizo cada quien? ¿Qué hizo el 1, el 2, el 3? Y a cada uno tienen que decirle qué fue lo que hizo para que esa persona sepa de qué defenderse. No se puede hacer como tan general. Entonces, la respuesta es que sí. Estas figuras también se aplican para las bandas criminales. ¿Listo, Diana? ¿Qué nos dice Nata? Profe, qué pena, pero dentro de esa sentencia se habló de varias teorías. Ajá. Bueno, la material, la objetiva, la subjetiva, pero hay un concepto de esas teorías que a mí no me quedó claro y es el dominio injusto. El dominio del injusto, el dominio del injusto. Es que el injusto también es el delito. Es un injusto penal. Cuando yo hablo de delito, cuando hablo de acto delictivo, cuando hablo de injusto penal, entonces injusto penal, delito, acto punible, todos esos son sinónimos, Nata. Entonces, dominio del injusto también es dominio del delito. O sea, viene siendo dominio del hecho, sí, señora. Listo, eso es. Muchas gracias. Ahora vuelvo con Kevin. Antes de Kevin, Javier. Cuénteme, hombre Javier. Para el ejemplo que se está haciendo mención, frente a que hay en la captura, no sé, de 8 o 10 personas de una banda. Entonces, para el caso como tal, el juez hace una dosificación punitiva en la cual incluso uno de ellos podría salir libre, porque de acuerdo al aporte que hayan hecho, asimismo cada uno de ellos tendrá como tal esa prisión o no de la libertad. Claro, lo que pasa, Javier, es que se va a castigar de distinta forma un aporte de otro. Entonces, ¿qué pasa? Lo que usted dice es completamente cierto. Si se capturan a 2 o a 3 o a 4 o a 5 o a 10, pero se logra establecer que uno de esos 5 no era coautor, sino era cómplice, pues la pena va a ser menor. Porque la pena para el cómplice es menor para la pena del coautor. Entonces, eventualmente podría el cómplice salir en libertad porque su pena no es tan alta y los coautores sí permanecer privados de su libertad. Entonces, siempre aquí se castiga es la forma en que participó y la importancia del aporte. Ojo, se castiga con una pena menor, se castiga con una pena menor al cómplice del coautor. Pero la ley sí no determina diferencias de penas entre el determinador y el coautor.
el determinador y el coautor siempre tendrán pena. Entonces uno podría decir, hombre, pero si van a tener la misma pena, ¿para qué se diferencias entre el determinador y el coautor? Por una sencillísima razón. Porque ustedes como abogados tienen que saber de qué van a defender al cliente. Si yo a usted lo contrato, Javier, como abogado, la fiscalía le dice, mire, señor doctor Javier abogado, su cliente lo que hizo fue idear el plan. Entonces es un determinador. Él no participó en los hechos, pero fue el que ideó todo. Entonces usted ya sabe que tiene que defender a su cliente porque ideó, porque él fue el que ideó. Entonces a usted ya le están delimitando el campo de acción de la defensa. A usted solo tiene que defender a su cliente porque su cliente ideó. Cosa distinta es que yo le diga, doctor Javier, su cliente fue el que disparó. Ah, bueno, entonces usted tiene que defender es porque él disparó, no porque ideó. A usted no le pueden decir como abogado hoy, doctor Javier, es que su cliente fue el que ideó todo el plan. Y al final usted diseña toda su defensa, toda estrategia defensiva, tratando de desvirtuar que él nunca fue el que ideó eso. Tendrá sus pruebas que dirán que no ideó. Y al final del cuento, la fiscalía diga, ay, no, es que él no ideó, él fue el que disparó. Qué pena con usted, fiscalía, pero usted desde el principio me andaba diciendo que él ideó. Y yo toda mi defensa la encaucé para defender, digamos, al que planeó todo, no al que disparó. Usted no me puede cambiar los hechos después. Entonces, para eso es que se delimita, para eso es que la fiscalía tiene que ser muy clara y muy concisa en decirle a cada quien qué fue lo que hizo, para que los defensores tengan una claridad en su estrategia de defensa. ¿Listo, Javier? Pero sí, claro que hay diferencia de pena entre el coautor y el cómplice. O sea, ahí es donde hace como tal la definición de una valoración de esa conducta punible, ¿cierto? Claro, entonces se castiga más grave. Cada uno. Sí, se castiga más grave el que tiene dominio del hecho que al que no. Gracias, doctor Nelson, muy amable. Nata. ¿Dejó la mano levantada? Perdón. Ah, bueno. ¿Y Diego? Profe, en ese orden de ideas, ya le pongo la cámara. Préndame la cámara, Diego. Profe, en ese orden de ideas, yo tengo una duda sobre la sentencia. Entonces resulta que nosotros estamos hablando, y yo sé la diferencia entre coautoría y complicidad. Entonces, ¿por qué digamos que en primera instancia a ella sí la pusieron como coautoría, independiente que ya no estuvo en el hecho, que al final en la sentencia dice, mire, ella no estuvo en el... Espere. Diego, le voy a hacer una pregunta y usted me la responde con base en lo que usted crea. Con base en lo que usted crea. La primera pregunta que le hago, Diego, es, usted ya tiene claro cuando a una persona es o coautora o cómplice. Ya tiene clara esa diferencia. Listo, ya. Partiendo de eso, Diego, te pregunto, Diego, en esa sentencia 29.221, ¿a quién están decidiendo la suerte de quién? Paula. De Paula Andrea Calle Piedrahíta. No, porque Paulas hay muchas. Sí, Paula Andrea Calle, sí. Sí, no, que no me acuerdo el apellido, Paula Andrea. De Paula Andrea Calle Piedrahíta. Sí. Bueno. Usted es un espectador de este proceso. De hecho, lo es, porque usted conoce el proceso es allá, como un espectador. Pero usted ya tiene unos conocimientos previos sobre coautoría y complicidad. O sea que usted no es cualquier espectador. Digamos que usted es un espectador calificado. Porque una cosa es el espectador común y corriente que no tiene conocimientos de derecho y otra cosa es el espectador calificado. Es como si usted fuera un futbolista que ve un partido de fútbol. Hombre, usted es un espectador calificado, no como nosotros o como yo, por ejemplo, que yo nunca he jugado fútbol, pero miro fútbol. Yo soy un espectador que a veces ni entiendo. Pero usted sí lo entiende, porque usted es un espectador calificado, en este caso. Diego. A Paula Andrea Calle Piedrahíta
se le está resolviendo su situación jurídica o se le está definiendo aquí en sentencia porque Paula Andrea o hizo algo o dejó de hacer algo. Sí, así es. Listo. Según esa sentencia, porque nosotros solo tenemos una fuente de información, ¿cuál es? La sentencia. Según esa sentencia, ¿qué fue lo que hizo Paula? Dicen, o sea, al No, principio dicen que léame los hechos porque los hechos son los que nos dicen, o sea, acorde con lo que dice la sentencia. Mire la primera hoja, segunda, tercera o cuarta, creo que es donde están los hechos. No la tengo abierta acá, profe. Entonces, leámosla porque eso está, pues básicamente por allá en la hoja 2, 2 y 3, creo que está. Lo de la llamada, o sea, ahí es cuando ella que lo de la llamada, que lo ¿Qué del hizo celular. ella? Según la corte, no según Diego, porque eso sí lo tenemos claro. Ya en eso no necesito la interpretación de Diego, porque es claro lo que nos dice qué fue lo que hizo Paula o lo que dejó de hacer Paula. Kevin, espéreme. Diego no se me vaya. ¿Kevin está acá? ¿O se fue Kevin? Sí, doctor, sino que es que tengo la señal muy bajita, por eso apagué la cámara. Entonces, Kevin, colabórele a Diego en leer los hechos. Y ojo, Diego, y todos presten atención a ver qué fue lo que hizo Paula. Léale los hechos, usted que la tiene ahí. Hoja 2 y 3. Son solo 2 hojas, ojo 2 y 3. Son 2 y sí, señora, hasta la 3. Hechos. Fueron tratados en el fallo impugnado de la siguiente manera. El 22 de junio, lento, Kevin, sepamos qué fue lo que hizo doña Paula. Listo, doctor, perfecto. Hechos. Fueron tratados en el fallo impugnado de la siguiente manera. El 22 de junio del 2002, en momentos en que familiares y amigos de cantidad de 10 y 7 personas departían en la finca La Querencia, la propiedad del señor Gabriel Arruga García, ubicada en la zona rural del municipio de Caldas. Irrumpieron varios sujetos que intimidaron a los presentes con armas de fuego, habiéndoles anunciado que se trataba de un secuestro extorsivo dirigido al señor Arruga, tras lo cual los despojaron de sus tarjetas de débito y de crédito, celulares, las llaves de sus carros y los confinaron en 3 habitaciones en donde les advirtieron que debían permanecer bajo la amenaza de que se activarían unas cargas explosivas que harían detonación al momento de abrir las puertas. Como entre los presentes no se hallaba el propietario del inmueble, los miembros del grupo delincuencial obligaron a su hijo a que llamara a su padre para que viniera al predio, lo cual aconteció. Una vez allí, el señor Arruga García, quien llegó con su esposa y un sobrino, fue compelido a entregar la suma de 1.000 millones de pesos. Y ante su protesta por carecer de tan exorbitante suma, sus captores se transaron por tomar como rescate los valores existentes en una prendería de su propiedad ubicada en el municipio de Caldas. Para lo cual hicieron que el señor Oscar Alonso Arruga Cano, hijo de don Gabriel, desactivara mediante llamadas telefónicas el monitoreo de la empresa, alarmar sobre la referida prendería, cuyo saqueo se inició entonces a eso de las 3 de la mañana del día siguiente. Para lo cual se trasladaron en un vehículo de uno de los secuestrados en compañía del dueño y de su hijo, habiendo procedido a apoderarse de un arma de fuego y una gran cantidad de alhajas, creo que se dice así, o alhajas, oro, de valor aproximado de 100 millones de pesos. Dejaron encerrados a los señores Arruga y huyeron del lugar. Una alerta fue dada a la policía, al parecer por un celador del lugar, lo cual generó una persecución que rindió resultados positivos, pues poco a poco fueron capturados los sujetos Gustavo Adolfo Espina Quintero, Norberto Monsalve y Paula Andrea Calle Piedradita, quienes se desplazaban en un automotor conducido por el primero, en el cual lograron burlar un primer retén policivo, del cual se apearon para procurar huir a pie, maniobra que fue impedida por sus persecutores, quienes lograron recuperar una bolsa con el botín que había sido abandonado en la fuga de unos 30 metros del automotor. Lo mismo que decomisar, entre otros elementos, 2 proveedores con 22 cartuchos calibre 7.62 y una tarjeta inteligente Conavi a nombre de Gabriel Arruga, lo cual hallaron en poder del señor Monsalve. 2 teléfonos celulares que hallaron en tenía,
a uno de los cuales en ese momento le entró una llamada que fue realizada desde otro similar que se había hurtado a una de las personas retenidas en la finca. Listo. Gracias, Kevin. Listo. Entonces, ahora sí vuelvo con Diego. Hombre, Diego, resulta que usted es el defensor de Paula Andrea. Ahora sí le pregunto, su defendida, Diego, ¿qué fue lo que hizo? Una llamada, cuando No, ¿qué fue lo que hizo? O sea, a ella la van a procesar por un hacer. Sí. ¿Qué fue lo que hizo? Llevar un celular hurtado. Llevar un celular hurtado. O sea que, básicamente, lo que a Paula la están juzgando es por llevar un celular hurtado, no más. No, y por lo de la llamada, que al final se hizo una No, llamada. que le entra una llamada, ojo, que le Sí, entra una llamada le de hizo otro una celular llamada. que había sido hurtado. Sí, Pero eso. nótese lo siguiente, Diego, a ella también la van a juzgar por otras cosas, porque estaba con los malhechores, ¿no? Sí, claro. Estaba con los malhechores y estaba con Gustavo y Norberto. Y a Gustavo y a Norberto, al parecer ellos sí estaban en los hechos, pero pregunto, ¿de qué delito estamos hablando? A ellos, en ese momento ninguno, o sea, cuando los capturaron, ninguno. Pero, o sea, digamos que a ellos los estaban persiguiendo, era por hurto calificado y secuestro agravado. Por hurto calificado Secuestro. y secuestro agravado. Entonces, mire cómo voy a cambiar aquí el vocabulario, porque yo no voy a hablar con Diego Borrás, sino con el abogado defensor Diego Borrás. Entonces, hombre, mi doctor Diego, señor abogado, establezcame, por favor, con base en esos hechos que nos acaba de leer su compañero, ¿qué fue lo que hizo o dejó de hacer Paula? Ella no estaba en el lugar de los hechos y ella no hizo nada para que dijera que era coautora de los hechos. Ella en este momento, como dice la sentencia y la aclaro, dice que es cómplice porque le entró la llamada. Entonces, conocía Diego, el momento y no estaba. a mí no me interesa, Diego, lo que diga la Corte. A mí no me interesa lo que diga la Corte. A mí me interesa, Diego, lo que diga usted. Porque si la Corte va a pensar por usted, ¿para qué le pregunto a usted si usted piensa como la Corte le dice? No. Yo le digo es Diego. Su clienta, doña Paula Andrea, ¿es coautora? Cómplice. Espéreme, Diego. Le estoy preguntando, ¿es coautora? No, ya no es coautora. Dígame por qué no es coautora. Porque no está en el lugar de los hechos y no participó en el momento de que se ejecutaron los hechos. Perfecto. Perfecto. Entonces no es coautora. Listo. En eso yo estoy completamente de acuerdo. La segunda pregunta, mi doctor Diego. ¿Paula Andrea es cómplice? Cómplice, sí, porque le efectuaron una llamada a ella en el momento de que se estaba haciendo el secuestro y... Acuérdese, doctor Diego, cuando usted estaba en cuarto semestre de Derecho, que su profesor, usted ya no se acuerda del nombre de su profesor, pero su profesor cuando estaba en cuarto semestre de Derecho le enseñó un día, espéreme, porque yo con los días soy bestia, un día 12 de abril del 2021, ese profesor le dijo que el cómplice participa en el delito con un aporte que sea antes, durante o después. Pero él participa en el delito con un aporte que es antes, durante o después y no tiene dominio del hecho. ¿Cuál fue el aporte de su clienta, doctor Diego? Se me fue la señal. Entonces, le repito, doctor Diego, el día 12 de abril del año 2021, su profesor de Derecho Penal le explicó que un cómplice puede realizar su aporte antes, durante o después. Él lo hizo posterior, Espéreme, después. pero tiene que dar un aporte al delito.
Un aporte, tiene que aportar o antes, durante o después. En este caso, su clienta, mi doctor Diego, ¿qué aporte realizó al delito? Cuando, en la huida. A ver, ¿qué aporte? Dígame, ¿qué aporte hizo? Pues usted no, yo no le digo cuándo lo realizó, sino cuál fue su aporte. Cuando la llamaron, o sea, cuando la llamaron y cuando del celular y A esas ver, cosas. Diego, luego que a uno lo llamen es un aporte al delito. No. Entonces dígame cuál es el aporte, Diego. Llevar el celular hurtado. ¿Llevar un celular hurtado es un aporte al delito de secuestro, extorsivo y hurto calificado y agravado? No. Entonces dígame cuál es el aporte, Diego. Pero mire, Diego, como usted se me está contradiciendo. Primero me dijo que en la huida y después ya me dijo que no. Después me dijo que una llamada y después ya me dijo que no. Después me dijo que llevar un celular hurtado y después me dijo que no. Entonces dígame cuál es el aporte. Estar pendiente de ellos. O sea, el aporte de ellas de ellos. Luego en los hechos dice que Paula estaba pendiente de ellos. No se invente más cosas de lo que le dice la sentencia. Porque es que, ojo, y a donde yo voy, Diego, es que usted tiene que analizar lo que le está diciendo la fiscalía en contra de su cliente. Aquí la fiscalía nunca dijo que Paula estaba pendiente de ellos. ¿O dónde dice eso? No. Eso se lo está inventando. Y ojo que usted es el defensor. ¿Cuál fue el aporte de Paula Andrea? En el momento ninguno. En el momento ninguno. Entonces, si no hubo aporte, ¿por qué la condenan por cómplice y a una pena tan pequeñita de 20 años de prisión? Porque ella estaba cuando los cogieron a los delincuentes tenía el celular hurtado. O sea que si no hubiese estado Paula, sino, mire lo siguiente, como usted me está inventando un poco de cosas, yo le puedo inventar otras. ¿Qué tal que los malhechores, que en este caso es Gustavo y Norberto, hubiesen recogido a la mamá de alguno de ellos, a la mamá de Gustavo o a la mamá de Norberto, y le hubieran dicho, mamá, téngame este celular? Entonces la mamá también va con 20 años de cárcel. No, porque es que... Pero si eso pasó con Paula, si Paula lo único que estaba haciendo era estar con estos dos malos, después de que no cometió el delito, tener un celular y que le entró una llamada, pero no realizó ningún aporte. Pero en el momento en la investigación, resulta que si hablan con yo leí y decía que hablaban con una mujer, que se determinaba que hablaban con una mujer. Pero no se determinó que esa mujer fuera Paula. Y le preguntan a los secuestrados, ¿ustedes escucharon a voces de mujeres? Y dijeron, no, aquí no había ninguna mujer. Eran solo voces de hombres. A los secuestrados les preguntan, porque ellos estaban en una finca y le dijeron, oiga, ¿ustedes escucharon voces de mujeres? No, aquí no, solo hombres. O sea que Paula nunca estaba ahí. O por lo menos ninguna mujer. A donde yo voy, doctores, y gracias, y eso, bueno, y discúlpeme, Diego, que lo cojo a quemarropa, pero es que lo que yo quiero es eso, que recapacitemos. La primera vez que yo leí esta sentencia me la puso a leer un doctor que se llama Germán Pavón. Cuando yo la leí, cuando yo leo la sentencia, yo no era estudiante de Derecho. Yo ya era abogado y tenía maestría. Estaba haciendo mi primera especialización después de la maestría. Y Germán me la pone a leer. Germán es un buen amigo mío. Germán Pavón es un buen amigo mío. Germán Pavón es quien la escribe la sentencia, aunque el magistrado ponente es el doctor Yesid, pero quien escribe la sentencia es Germán Pavón, que era empleado de Yesid en esa época. Y yo le digo, oiga, Germán, ¿usted para qué diablos me pone a leer esta sentencia? Si esta sentencia no sirve absolutamente para nada. Bueno, de pronto sí, sirve cuando no haya papel higiénico y uno necesite papel higiénico y utiliza esa sentencia. Para eso sirve esa sentencia, para eso sirve. Porque Paula aquí no hizo absolutamente nada. Y ustedes, Corte Suprema de Justicia, en vez de corregir el yerro de la bestia apocalíptica, que la bestia es el Tribunal de Antioquia, que condenan a Natalia como coautora a 40 años de prisión. Ustedes, en vez de remediar eso como lo debieron haber remediado, de haberla sacado absuelta, la condenan a 20 años, cuando no se determinó que ella fuera una cómplice porque ella no aportó nada al delito, nada, o por lo menos no se probó. Y ustedes saben que uno es lo que se pruebe,
no lo que uno Profe, crea. es que esa era mi duda, o sea, o sea, yo sé que me cogió ahí, pero esa era mi duda, o sea, ¿por Claro. qué o sea, usted me cogió así, pero es que yo nunca vi, por eso era mi pregunta, que en primera y segunda instancia, ahí nunca se veía nada, y en tercera sí la nombraron cómplice, y por eso fue cuando usted me dijo que la mamá y todas las cosas, porque yo no veía nada de las cosas, pero el doctor me la volteó Claro, y me Diego, cogió pero a lo que quemarrote. pasa es que nosotros a veces creemos que lo que la corte hace está bien hecho. No, la corte son bestias. Lo que pasa es que ellos son abogados con palanca y allá están 9 pendejos que les decimos abogados y tienen una bata blanca que parecen chulos, pero de derecho a veces no saben. Y cuando yo le hago esa interpelación a Germán, Germán me dice, Nelson, usted tiene toda la razón. A Paula no se le comprobó nada. Y entonces yo le dije, Germán, si a Paula no se le encontró nada, ¿por qué diablos, si usted que escribió la sentencia, la mandó a 20? Y dijo Germán, no sé si por lavarse las manos, dijo, yo le dije exactamente lo mismo al doctor Yesid. Dije, aquí toca absolver. Y Yesid dijo, no, esa vieja tiene que ver algo en el delito y por alguna parte nos tenemos que meter para condenarla a 20 años de prisión. Así no se maneja la justicia en Colombia. Por lo que crea el juez. No, eso es lo que las pruebas le demuestran al juez. Germán Pavón es un muy buen abogado penalista y Yesid también, pero aquí se equivocaron y se equivocaron de cabo a rabo. Se Profe, por eso es equivocaron que yo, terriblemente. Esta sentencia nos sirve para dos cosas. Primero, mire cómo la sentencia está. Primero nos enseña la sentencia que es un coautor y un cómplice. Y a la final nos dice, esta niña no tiene nada que ver, pero la vamos a condenar como cómplice. ¿Cómo así? Entonces, ¿para qué diablos se la pasó la sentencia explicándonos eso? ¿Para qué? ¿Para qué se tomaron el trabajo de escribir 60 hojas para al final tomar una decisión completamente contradictoria? Esta sentencia es terrible. Esta sentencia es pisotear el derecho penal. Pero porque primero nos enseña y después se contradice. Nata. Gracias, Diego, pero lo que usted tenía toda la razón. Aquí está y no hizo nada. Usted lo que Profe, debió haber sí, dicho, Diego, es desde el principio, oiga, esta sentencia tiene lo que ustedes ya saben. por eso es que esa era mi duda, profe, o sea, es que me cogió a quemar y eso porque yo nunca vi, o sea, es que yo no vi la complicidad de ella, por eso No es que yo hay, le preguntaba, no hay. no, profe, es Eso más, dice Nata. tanto es así que obviamente sí, no sé, perdóneme por la burraridad que voy a decir, pero a mí me parece que es que a Paula la condenan es más porque la encontraron en ese momento, sí, obviamente con esos 2 celulares, pero porque huyó, o sea, porque se fue corriendo obviamente con su pareja sentimental, donde la china se quede quieta y solo Jonathan Claro, no pero cometió Paula, el nada, delito de Paula fue ser novia torcido, de uno de inocente, estos malandros y estar con ellos en después ese de haber tenido momento. ese berraco celular. Sí, a mí me Pero, parece que fue por eso. Y claro, además pero pudo haber una estado señora dijo, Paula, o la mamá de alguno de ellos dos. Y también la hubieran condenado. O sea sí, que profe, nótese cómo es por lo que creyó el juez, no por lo sí, que las señor. pruebas le demostraban. Es más, decían que una señora en las indagatorias decía que sí había una señora en un carro, de uno de los carros que hurtaron, por ahí dando vueltas, y que sí había una señora que había hecho una llamada, pero eso nunca se comprobó. Además, también decía la sentencia que el tribunal no había hecho ni siquiera las preguntas que, que me pareció muy chistoso lo que le hizo a Diego, y es que me parece que por las preguntas que no le hicieron a Paula, la condenaron. Pero Porque mire, no hicieron las preguntas espéreme, Nata, correctas. espéreme. Esa sentencia es de casación, pero el juez, no el tribunal, el juez de primera instancia, quien primero conoció ese caso, ¿qué hizo con Paula? La ¿cómo se llama? La absolvió. El juez la absuelve. El juez sí la tenía claro. El juececito allá del municipio de Caldas, Antioquia, donde fuera, o de Medellín, o no sé dónde, pero ese juez sí la tenía clara. Eso quiere decir, mis doctores, que los magistrados son los que más ganan, pero nunca los que más saben. Nunca. Aquí el que resultó ser más sabio de todos fue ese juez que absuelve a Paula, porque ese juez tenía toda la razón. Ni la corte ni el tribunal. No, y el tribunal sí, apague y vámonos, que coautora y 40 años de prisión. Miren, doctores, un juez penal tiene en sus manos la libertad de una persona y la libertad después de la vida es el bien más preciado. Jugar de esa forma con la libertad de una persona
la Corte Suprema de Justicia y cómo jugó el tribunal. Profe, o sea que no sé, Dios no lo quiera. Yo estoy Bueno, en a el Dios lugar. no me meta aquí, porque es que Dios no viene Bueno, al estrado listo. y si Dios Gracias, quiere o no gracias. quiere, pues que venga aquí al juicio y sirva como testigo. Tiene toda la razón, muchas gracias por esa aclaración y por esa sugerencia. Si yo estoy en el lugar indicado con las personas implicadas y llegan a, no sé, a capturar a esos presuntos implicados del delito que sea, ellos salen a Nata, correr, usted ya obviamente, no me piense, quedo quieta. usted ya no piense como procesada. Usted ahora va a pensar es como defensora. Por eso, si yo me quedo quieta. No, su cliente, Okay. ojo, pero usted va a defender a su cliente ¿con base en qué? Con base en los hechos que haya realizado su cliente, en los actos, ya sea de acción o omisión, y con base en los conocimientos de derecho penal. Con base en eso. Pero aquí la Corte, mal. Ahí escribió alguien, ¿estuvo mal de abogado de defensor? No sabemos porque no lo conocemos. Y de pronto estuvo bien, tanto así que logró la absolución en primera instancia. Pero esta sentencia es desastrosa, esta sentencia es pésima, esta sentencia no sirve para nada, y por eso se las pongo a leer, para que nosotros sepamos que no todo lo que dice la Corte se debe como recibir así, como si fuese palabra de Dios, no. La Corte la embarra y de pronto algún día hacemos y no la embarran ni en uno ni en dos, sino en muchísimos casos la embarra la Corte, pero muchísimos, son muchísimos. Pero eso es nuestro trabajo en la academia. En la academia criticamos algunas salidas desafortunadas de los jueces, sí. De los jueces, ya sean jueces colegiados o jueces con pedigrí, como en la Corte y los tribunales, y los jueces criollos, como nosotros. Ya se acabó la clase. Cualquier pregunta mañana, mis doctores. Cualquier pregunta, guárdenla en el tintero, anótenla, porque ya ustedes tienen su clase y yo también. Anótenla y mañana dirimimos las demás dudas y ya empezamos con el tema que es la unidad punitiva. Uy, profe, el de las teorías. De alguna forma sí es enredado a la hora de comprender. Sí, y el de la unidad punitiva como para que no nos enfrasquemos en un solo caso. ¿Listo? Doctores, les agradezco mucho por su tiempo, por su asistencia y nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor, muy amable. Mil gracias, doctor. Muchas gracias.